Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y está conformado por Brinde Johanny Fuentes Natareno, Josefina Georgina Hernández Velázquez y su servidora Jocelyn Kennedy Fuentes de León. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de principios procesales. Hoy voy a hablar sobre principios de publicidad, principios de bilateralidad y principio de la lealtad, buena fe y probidad. En Guatemala la publicidad está establecida como regla general, no solo para los procesos civiles, sino para todos los procesos, salvo las excepciones que sean declaradas por la ley o por el juez en casos especiales. Así lo establece el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, al decir los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. El principio de publicidad permite la apertura del proceso para que la potestad jurídica pueda ser conocida y controlada por quienes tienen interés dentro del mismo. El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de publicidad del proceso al establecer que el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna en forma inmediata. Esta cita es bastante clara al regular quienes se les permite conocer personalmente las actuaciones, sus documentos y sus diligencias que obran en los expedientes, por lo que no se violan los derechos a la libertad de acceso a tribunales y la publicidad de los actos administrativos del postulante, si éste no tiene las cualidades necesarias para conocer el proceso penal. También ha sido adoptado por la mayor parte de las leyes procesales civiles y modernas y reconoce su fundamento en la convivencia de acordar a la opinión pública un medio de fiscalizar la conducta de magistrados y de los litigantes. Principio de bilateralidad. Este principio se ha dominado también de bilateralidad o de controversia e implica la prohibición para el juez de dictar sentencia y varias otras resoluciones dentro del proceso sin haber brindado previamente la oportunidad de ambas partes de ser oídas, así como la prohibición de practicar algunas diligencias dentro del proceso sin brindar a esa misma oportunidad a las partes. De esa cuenta se le da un plazo al demandado para fijar su actitud con respecto al proceso. Pero si no hace uso de ese plazo, por ello queda el proceso suspendido indefinitivamente. Este principio se encuentra contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala al decir que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Esta norma se encuentra establecida en simulaciones que establecen términos en el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial. En el, en el artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil se dictarán sin oír o a la parte contra quien se pidan y surtirán todos sus efectos. No obstante, cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se hagan valer mientras no sean enfocados o modificadas. Principios de lealtad, buena fe y probidad. Los principios de lealtad, buena fe y probidad en el caso son las regias éticas y morales que se vierten en el mismo. Por medio de ellas se reclama una conducta de las partes acorde con la moral. Los principios de buena fe y lealtad y probidad procesales deben basarse en la búsqueda de la verdad, tanto en la relación con el derecho que se pretende, como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Por su parte, el principio de la lealtad
y probidad se conforma por el conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético o a quien deben ajustar a su comportamiento todos los sujetos procesales. Consiste en el deber de veraces y proceder en ética profesional. Las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y sancionar toda forma de fraude procesal, con colusión, dilación y en su suma cualquier manifestación de inconducta procesal. Las partes en general, quienes intervienen en el proceso, deben actuar en la forma honesta, de buena fe, con lealtad y veracidad sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y al entender racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad judicial y los derechos del adversario. Eso ha sido todo por mi parte y daré tiempo a mis compañeras. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Britney Joanny Fuentes Natareno y voy a hablar acerca de dos principios: el principio de economía o de celebridad procesal y el principio de preclusión procesal. El principio de economía o de celebridad procesal se define como la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional. Este principio busca el procedimiento con el menor tiempo posible. Esto quiere decir que el procedimiento se llevará rápido y ágil, y esto permitirá que cumpla con los parámetros, que se haga efectivo lo que dice la norma judicial. Busca el menor uso de recursos materiales y el menor uso de recursos humanos para lograr en sí un procedimiento ágil. Que si se hace un uso excesivo de recursos materiales, esto genera un cargo presupuestal al aparato judicial. Principio de preclusión procesal. Este principio se aplica en el procedimiento y en la práctica. Se constituye en una sanción o un castigo por no hacer las actuaciones dentro de los términos u oportunidades en los cuales se debe realizar, ya que si se los hace por fuera de ellos son ineficaces jurídicamente. Mi nombre es Josefina Gregoria Hernández Velázquez y hoy les voy a hablar sobre los temas que son principio de adquisición procesal y principio de congruencia. En principio de adquisición procesal, en este principio expresa claramente la aplicación que tiene, sobre todo en materia probatoria y conforme al mismo, la prueba aportada, prueba para el proceso y no para quien la aporta, pues es decir, la prueba se aprecia por lo que se afirma o por origen. Pues básicamente este principio consiste en que todos los actos desarrollados o presentados en el proceso por las partes van a favorecer o perjudicar a ambas, pues una vez incorporados al mismo pertenecen a este y no que la parte que los presenta. Pues la adquisición procesal alude al influjo recíproco de la actividad de las partes, tanto en sus efectos benéficos como perjudiciales. Los actos procesales se aprecian por sus efectos, no por su origen. En principio de congruencia, en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil señala concordancia entre la petición y el fallo. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo pueden ser propuestas por las partes. En el principio de congruencia que se ha venido mencionando en esta exposición, dentro de los principios procesales que integran el sistema jurídico guatemalteco, especialmente el proceso civil, se encuentra en este principio
cuya aplicación en el medio jurisdiccional deja mucho que desear, debido a que tanto las partes que demandan y son demandadas y los juzgadores no lo aplican. Pues en este caso, el demandante y el demandado en los memoriales de demanda y contestación de la misma no cumplen con los lineamientos establecidos legalmente y como consecuencia generan una situación irregular ante la cual el juez, como parte de su actividad procesal, no puede solucionar, pues compete a dichas partes de hacerlo. ¿Cuáles serían los requisitos legales? Pues los requisitos legales en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos como requisitos, pues número 1 es que el juez dicte su fallo, número 2 que el fallo sea congruente con la demanda, número 3 no puede resolver de oficio sobre excepciones que solo pueden ser propuestas por las partes. Pues es necesario la modificación de la norma contenida en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil para que tanto las partes como el juez apliquen en sentido estricto el principio de congruencia y resolver los problemas que se den en los procesos civiles de la legislación guatemalteca, toda vez que los jueces al resolver en los procesos civiles en su mayoría pues no apliquen el principio de congruencia que exige la ley. Pues estos serían los dos temas que mencionados y gracias.